¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a su programa Leo, Luego Legislo. El día de hoy nos visita de nueva cuenta la doctora Laura Alejandra Londoño Jaramillo. Como ustedes recordarán, ella es de Colombia, radicada aquí en la Ciudad de México, y pues presenta su tercera obra. La obra ahora le toca al tema ya más práctico, la litigación estratégica para el sistema penal acusatorio en México. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Bernardino, un abrazo inmenso hasta Jalisco para tu equipo de trabajo. Como siempre, muy agradecida contigo porque me das tu voto de confianza, me permites conversar a través tuyo con tu auditorio, con la trayectoria que trae el espacio que regentas. Y bueno, pues para hablar de esta tercera obra, en tu programa hemos hablado de litigación estratégica y de manual práctico de los testigos, y hoy precisamente tenemos la oportunidad de presentar esta tercera obra que recoge un poco de las dos anteriores y tiene una cosecha propia también. Muy bien, teoría de la prueba, doctora. ¿A qué obedece ahora este libro? Bueno, fíjate, Bernardino, que este libro, que en esta oportunidad fue publicado por un instituto que a bien tuvo invitarme a publicar. Yo soy docente de este instituto, INDEPAC, a quien le agradezco mucho porque fue de los primeros sitios que me abrió puertas en México. Las dos primeras publicaciones, con quien también estoy muy agradecida, Casa Editorial Anaya, que prácticamente como que me generó, digamos, ese incentivo a escribir. La verdad que sí, se lo debo muchísimo a Casa Editorial Anaya porque generó en mí esa inquietud académica. En este tercer libro, en teoría de la prueba en el proceso penal acusatorio, con énfasis en la prueba testimonial, se involucran temas que no habían sido tratados en los dos libros anteriores, por ejemplo, la prueba de refutación, la prueba superabundante, sobreabundante, la prueba conducente, la prueba pertinente, cuestiones y aspectos torales de la prueba durante las tres etapas del proceso, pero con un especial énfasis en el tema de la prueba testimonial. Y también hay algunos tópicos relacionados con el esclarecimiento de los hechos, la verdad material, la verdad procesal, aspectos también relacionados con el sistema de libre valoración de la prueba, ya que se ha puesto en boga el tema del razonamiento probatorio. Aquí también se incluyen algunos aspectos de esa noción. Doctora, teoría general de la prueba en el sistema penal acusatorio, la prueba más importante, ¿cuál es para usted? Es una excelente pregunta. Dada la oralidad que caracteriza este sistema como un eje esencial, Bernardino, definitivamente diríamos la testimonial. Ahora, aclaro, cuando digo la testimonial me refiero en términos generales a la testimonial en sí, y esto abarca como tal no solamente al testigo presencial, también hablamos de testimoniales precisamente derivadas de las atestes, manifestaciones o versiones bajo protesta de los peritos. Ellos también producen testimoniales, no periciales. Ojo, porque las periciales más se aproximan a la noción del dictamen en sí, del examen que plasma el perito desde la etapa de investigación al entrar en contacto con un lugar, con un evento, con un elemento que estudia, que está siendo objeto de cadena de custodia, con una persona, porque también, por ejemplo, el psicólogo, el médico forense tienen como fuente de estudio a la persona, por ejemplo, derivado de lo que se necesite en un determinado dictamen. Pero en sí, la versión del perito en el juicio deviene prácticamente en una testimonial. Considero que la prueba testimonial, dada la oralidad, es el eje principal de este sistema, entre otras cosas porque está la inmediación, Bernardino, que es un principio rector también del artículo 20 constitucional, cuarto del Código Nacional de Procedimientos Penales, y es de suma utilidad porque el juez de debate, ese tribunal de enjuiciamiento, entra en contacto con el testigo, un contacto visual y auditivo, para poder al momento de calificar
esa testimonial de si le da un mérito o no le da un mérito, si le ha creído, si no le ha creído, es parte precisamente de que el juez presencie el nacimiento de la prueba testimonial. No quiere decir que un documento no sea importante, claro que sí, pero la dinámica es diferente porque el documento no llega al juicio y porque sí se convierte en prueba. Deben aplicarse ciertas técnicas para que ese documento se incorpore en el juicio. Y al término del día, Bernardino, si no hay alguien que se haga cargo de ese documento, pues puede ser un documento muy relevante, pero pues lamentablemente no va a ingresar en el flujo probatorio y no va a comprometer la valoración que debe hacer el juez que dirige la audiencia de debate. Doctora, este sistema penal acusatorio en México tiene obviamente pues fundamentos históricos y fundamentos teóricos. ¿Cuáles de esos fundamentos o sistemas son los que usted cree que le sirven de base a este nuevo sistema penal acusatorio mexicano? Qué buena pregunta, Bernardino. El sistema acusatorio en México, y no solamente en México, en cualquier país, debe fortalecerse en el ámbito de los derechos humanos. Para México particularmente, y creo que en buena hora, cuando llega la reforma del año 2008, que no es solamente para darle vida al proceso penal acusatorio, en sí es una reforma vasta, densa, detallada, que impacta varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en un rubro amplio de seguridad pública, en su vertiente de prevención y en su vertiente de persecución del delito. Pero adicional, y en el año 2011 llega algo muy adecuado precisamente para abonar en la legitimidad, en la eficiencia de este sistema de procuración e impartición de justicia, que es justo la reforma del artículo primero constitucional. Es decir, dejamos de lado la expresión garantías individuales y ese artículo primero entonces va a estar soportado en un eje toral, la expresión derechos humanos. Y creo que esto es un telón que se abre para que autoridades administrativas, judiciales, es decir, todo lo que tiene que ver con el rubro de procuración, administración de justicia, también y en general todos los poderes en todos los niveles, a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, se involucren en aspectos de constitucionalidad y convencionalidad. Y es que una investigación no se puede realizar si no hay respeto de derechos humanos. Entonces creo que lo mejor que le ha podido suceder al sistema acusatorio es luego del año 2008 encontrarse con la reforma del año 2011 del artículo primero constitucional. Doctora, estos datos que usted nos proporciona para poder entender el camino que ha tomado el sistema penal acusatorio en México afectaron de manera muy importante a las pruebas, ¿no? Es una excelente pregunta, definitivamente, porque la actividad probatoria no puede desconocer los derechos humanos y fundamentales. Fíjate, Bernardino, que en el artículo 20 constitucional tiene 3 apartados. En el apartado A habla de los principios del proceso y destaco específicamente lo que tiene que ver con el esclarecimiento de los hechos, aspecto que yo toco en el tercero de mis libros y que trato de generar algunos comentarios precisamente con ese impacto constitucional que nos llevan también a entender que el sistema no es solamente un conjunto de normas o de formalismos. El procedimiento penal promueve la realización de una actividad probatoria argumentada, razonada, siempre observando derechos humanos y las limitantes que están incluidas, por ejemplo, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, para que no pase un filtro, una prueba ilícita, una prueba ilegal, una prueba que no se direcciona a nada, lo que se tendría que mencionar como prueba impertinente, prácticamente lo que ha hecho el legislador desde el punto de vista sustantivo en el plexo normativo de la norma adjetiva para México es establecer precisamente un muro de contención para que no se viole el debido proceso, ni la legalidad, ni la presunción de inocencia, ni la defensa, pero también dejando a salvo los derechos de la víctima y el ofendido.
Muy bien, doctora. Pues seguiremos en el corte, después del corte, platicando con usted sobre el tipo de pruebas que se dan en el sistema penal acusatorio mexicano. Muchísimas gracias. Regresamos con ustedes. Los sistemas electorales tienen como propósito fundamental formar gobiernos a partir del voto ciudadano, es decir, se busca la legitimidad de los liderazgos como del sistema político, y para alcanzarlos, todo sistema electoral debe colmar dos objetivos clave. 1. Establecer una proporcionalidad lo más exacta posible entre votos y representación política. 2. Constituir mayorías claras y consistentes que garanticen la gobernabilidad. En el Congreso del Estado de Jalisco, el ejercicio de las funciones de las diputadas y los diputados se instaura a lo largo de un periodo constitucional cuya duración es de 3 años. Pero, ¿de qué manera se eligen a nuestros representantes legislativos? Para esto existen dos vertientes, una denominada elección popular y la otra llamada elección plurinominal. La primera corresponde al ejercicio democrático, donde el ciudadano es el responsable de darle voz a uno de los candidatos. De esta forma, el cargo legislativo se presupone que se ha obtenido por mayoría de votos o por criterio de representación proporcional. La segunda representa el porcentaje de votos que haya tenido un partido durante el ejercicio democrático. ¿Qué quiere decir esto? Ningún ciudadano vota directamente por un legislador plurinominal, sino que es elegido por estas dos variables. 1. La posición que ocupaba en las listas de candidatos que elaboran los propios partidos. 2. El porcentaje de votos que obtienen los candidatos de los diputados de mayoría relativa. Es así como se garantizan las condiciones óptimas para la gobernabilidad y la legitimidad del sistema electoral. Sintoniza nuestra señal abierta en el 17.3. Entérate de toda la actividad legislativa. Descubre el acontecer día a día en el Congreso de Jalisco. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, @Canal Parlamento de Jalisco, Twitter, @Congreso Jal TV. Búscanos también en nuestra aplicación como Congreso TV. Canal Parlamento, la Cámara de la Gente. Regresamos, amigos, a su programa Leo, luego legislo, y nos acompaña la doctora Laura Alejandra Londoño Jaramillo y su obra Teoría de la prueba en el proceso penal acusatorio. Estábamos platicando, doctora, de la importancia que tiene la prueba en el nuevo sistema penal acusatorio y obviamente pues me gustaría de una manera práctica entender cuándo empieza en sí la preparación de la prueba. Si estamos en un evento delictivo, ¿quién puede iniciar con esa preparación de la prueba suponiendo que existe un delito flagrante? Muy bien, en el caso precisamente de flagrancia, por supuesto que hablamos de una forma de conocimiento de los hechos por parte del Ministerio Público, entra en contacto con un hecho. Y cuando se produce la detención en flagrancia, parte de la dinámica consecuente y previo a llegar a la audiencia inicial en la fase complementaria de la etapa de investigación es la puesta a disposición que precisamente realizan elementos de seguridad pública. A nivel federal,
Guardia Nacional a nivel estatal, a nivel municipal, las respectivas policías. En la Ciudad de México eventualmente también Policía Bancaria puede realizar, por ejemplo, detenciones en caso de flagrancia, bajo cualquiera de los supuestos del artículo 146. Hay comunicación mientras se está realizando la detención, mientras se arriba al lugar de los hechos. De por sí, el elemento que funge como primer respondiente, precisamente conforme a ese protocolo, solamente puede realizar unas determinadas actuaciones preliminares y se dispone incluso vía telefónica por parte del Ministerio Público que sea apoyado este elemento de seguridad pública para que concurran al lugar de los hechos. Por ejemplo, en un caso de flagrancia, PDI, Policía de Investigación, PSP, Policía con capacidad de procesar y los peritos. Esperaríamos que esto fuera de esta manera. Lamentablemente, en la realidad, a veces no llegan y concurren estos elementos porque no todos tienen las certificaciones, etcétera. Pero este es el deber ser. Ahora bien, la persona es detenida y junto con los elementos que le son encontrados y los que se consideren de vital importancia para el esclarecimiento de los hechos, debe ser toda esta información y la persona detenida puesta a disposición del Ministerio Público. Esa puesta a disposición implica, por supuesto, para el Ministerio Público que empiece a correr un término denominado retención de 48 horas hasta 96, en tratándose hasta 96, no quiere decir que las tengan que agotar. En tratándose de ese término más extenso que acabo de mencionar, hasta 96, es para el Ministerio Público poder empezar prácticamente como si fuera en cuenta regresiva a buscar información para integrar esa carpeta de investigación y sostener las diversas peticiones de la audiencia inicial. ¿Por qué? Porque agotado el término de estas 48 horas, debe dirigirse en lo breve ante el juez de control para efectos de que se surta precisamente el análisis de legalidad de la detención y lo que sucede a continuación. Formulación de imputación, la vinculación, el tema de las medidas cautelares, que no son temas menores, ninguno de estos, ni voy a decir que uno es más importante que otros. Al término del día, estos 4 segmentos de la audiencia inicial tocan precisamente con la libertad de la persona que luego es presentada ante un juez de control. El Ministerio Público en ese término de 48 hasta 96 horas, Bernardino, debe procurar tener información densa que le permita lograr datos de prueba para sostenerse, sobre todo la vinculación, es muy importante, porque la vinculación le va a dar la oportunidad al Ministerio Público de continuar entonces o no continuar con la acción penal. Es decir, si hay vinculación, ok, podrían apelar, de pronto puede apelar incluso el abogado de la defensa, y en la segunda instancia lograr una reclasificación. Si no hay vinculación, el Ministerio Público puede volver a empezar a investigar y volver entonces otra vez al camino, formular la imputación y todo lo que sigue. Es muy importante la solidez y la consistencia de esos datos de prueba para poder lograr entonces para el Ministerio Público un auto de vinculación. ¿Qué puede hacer la defensa en ese término de 48 horas y hasta 96? Si es un tema de delincuencia organizada de su cliente o sus clientes, documentarse, revisar si la pelea que quiere dar, estratégicamente hablando, tiene la consistencia suficiente para derribar o bien la legalidad de la detención que solicita el Ministerio Público, o bien la vinculación, o bien dar una pelea interesante para el tema de la medida cautelar. Aclaro varios puntos. En la formulación de imputación hay un acto de comunicación de los hechos eje, donde o por donde se está yendo el Ministerio Público para poder soportar la suficiencia de la acción penal, por lo menos en el componente fáctico de la teoría del caso, porque el jurídico puede cambiar. Aún en el juicio te pueden decir que no es este delito, sino otro, pero el componente fáctico queda establecido desde ese momento con la formulación de imputación. Y la defensa debe revisar si puede dar la pelea en alguno de estos rubros. Si la defensa no encuentra información suficiente, si lo que encuentra para ese momento en la carpeta de investigación, si su teoría del caso es incipiente y estratégicamente considera que es después, en otra etapa, cuando comienza a dar una pelea
fuerte y consistente, también lo puede hacer. La defensa va mucho en un tema de estrategia. No quiere decir que la Fiscalía no pueda desarrollar una estrategia. Lo que pasa es que la estrategia que desarrolla la defensa precisamente es de reacción, en tanto que la estrategia que desarrolla la Fiscalía es de persecución. Entonces, por supuesto que son dos posturas muy diferentes y la defensa, pues obviamente debe ser muy analítica y pausada. Doctora, me llama particularmente la atención de la connotación de las pruebas y la pregunta es en el sentido de ¿por qué se le da esta connotación conforme al avance que va teniendo el procedimiento? Empezamos, por ejemplo, diciendo que en el lugar de los hechos puede haber indicios y luego de ahí brincamos a tomarle el nombre ya de evidencia y luego dato de prueba, etcétera, etcétera. ¿Científicamente tiene algo que ver? Está muy ad hoc la pregunta, sí. Y fíjate, Bernardino, que considero que es precisamente uno de los aciertos del legislador en la norma adjetiva para México. Es uno de los aciertos el poder describir de manera progresiva justo lo que sucede en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es una categorización por etapas, por fases y por estatus. Venimos de un sistema donde encontrábamos, por ejemplo, ya que coloco como ejemplo esta tasa, algo muy coloquial. Esa tasa en el sistema anterior era la prueba reina y con ello había arraigo, con ello había auto de formal prisión y lamentablemente, lo voy a decir con mucho respeto, casi como por vía de control y nos íbamos con una sentencia. Pues bien, aquí hay una actividad progresiva. Aquí hablamos del respeto de derechos humanos, aquí hablamos de protocolos de actuación, aquí hablamos precisamente desde el punto de vista de la criminalística, de establecer unas categorías. Yo llego a un lugar de los hechos como elemento de seguridad en materia de prevención, cumpliendo, fungiendo como primer respondiente, y lo que yo veo en términos generales son única y exclusivamente indicios que pueden o no tener una relación con los hechos. Pero no todo lo que está ahí, desde una silla hasta una pared, hasta el tapete, hasta un vaso, no me lo voy a aplicar todo y lo voy a llevar en la bolsa de Santa Claus a los laboratorios. Se supone y se entiende que incluso en el trabajo del primer respondiente, porque luego de que llega y atiende ciertas cuestiones preliminares y urgentes, se dispone que el primer respondiente quede, por ejemplo, en la periferia prestando funciones de seguridad y que arribe personal especializado, técnico, científico, metodológico e incluso pericial, para que puedan abordar la evidencia de una manera más especializada. Y de ello precisamente es que están certificados. El poder, por ejemplo, clasificar y decir esto me sirve, esto no me sirve. Claro, es en parte el deber ser y esperaríamos que esto funja en la realidad. Cada vez lo hacen mejor, hay áreas de oportunidad, estamos precisamente en esa construcción. Y sobre el elemento que se aplican actos de investigación, Bernardino, sería la segunda característica, que es la evidencia, que es lo que ya puede tener una relación directa o indirecta. Ahora bien, a esta evidencia, a esta tasa que he seleccionado en este mundo de información, a esta tasa, debo examinarla, debo revisar conforme a las necesidades probatorias cuál es la utilidad que me presta. Me presta utilidad desde el punto de vista dactiloscópico, huellas. Si, por ejemplo, es un arma, me presta una utilidad desde el punto de vista química, prueba de Grace, me presta una utilidad desde el punto de vista de la balística. Muy bien, por ejemplo, la experticia en materia de balística me va a indicar muchas cosas en relación a las armas, entre otras cosas, por ejemplo, la clasificación jurídica, para ver si es un arma de uso exclusivo del ejército, si no lo es. Esa información que resulta de todos esos estudios, de todos estos elementos que yo he seleccionado y que son de la segunda categoría o evidencias, redundan en algo que yo he denominado aquí como si fuera una tercera categoría, dato de prueba. El dato de prueba, y lo dice el legislador de una manera muy básica, pero tan clara, que me parece que el derecho es eso, claridad, y pues que esté al alcance de todos el entendimiento. Claro. Allí se dice que el dato de prueba es el contenido
o referencia derivada de un elemento, de una evidencia que ya ha sido examinada. Yo debo colocar a hablar este elemento. Este elemento incluso eventualmente, Bernardino, podría llegar a ser utilizado en un proceso, esto es un hipotético, tanto por la Fiscalía como por la defensa. Y cada uno lo ha colocado a hablar a esa evidencia al servicio de sus intereses y necesidades probatorias. Doctora, la Fiscalía para demostrar, por ejemplo, que existe un delito y que hay un responsable. Sí, Muy podemos bien, regresar en un momentito para continuar con este tema. Y por parte de la defensa, tratar de demostrar o contribuir, probatoriamente hablando, con que su cliente, por ejemplo, no cometió el hecho o que de plano y desde el inicio pues la defensa pueda atacar y decir el delito no existió. Sí es importante establecer que estas categorías que hemos venido señalando en el libro se acompasan y resultan compatibles con lo que el legislador ha dicho. Indicio, evidencia, dato de prueba. Esto en la etapa de investigación. En la etapa intermedia, medio de prueba. Y en la etapa de juicio, pruebas. Muy bien, doctora. Continuamos en un ratito mientras vamos a un corte. Gracias. En el Congreso del Estado de Jalisco nos sentimos comprometidos con la transparencia para toda la ciudadanía. Es por eso que se creó Congreso Jalisco Abierto, una puerta para que consultes, conozcas y opines todos los procesos que se realizan en el legislativo. En este micrositio podrás revisar todas las leyes que existen, opinar acerca de las iniciativas y conocer toda la información relevante acerca de los procesos que acontecen en el Congreso. Solo tienes que suscribirte al tema que más te interese y te llegarán avisos cuando haya alguna actualización. Podrás visualizar las comisiones sin cortes y las sesiones completas, para que te mantengas al tanto de la aprobación de leyes, acuerdos legislativos y exhortos. Ingresa a congresojal.congresojal.gov.mx/congreso-abierto/. El Congreso del Estado de Jalisco y Canal Parlamento transparentan los datos para que estés mejor informado. Informativo Parlamento. El Congreso de Jalisco tiene vida propia. Todos los días en sus oficinas, pasillos y recinto se escuchan las voces que conforman uno de los tres poderes de Jalisco, el legislativo. Conoce el acontecer del Congreso y el de sus protagonistas. Informativo Parlamento. Lunes a viernes, 9 p.m. Canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Sintoniza nuestra señal abierta en el 17.3. Entérate de toda la actividad legislativa. Descubre el acontecer día a día en el Congreso de Jalisco. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, @Canal Parlamento de Jalisco, Twitter, @Congreso Jal TV. Búscanos también en nuestra aplicación como Congreso TV. Canal Parlamento, la Cámara de la Gente. Regresamos, amigos, a su programa Leo, luego legislo.
Recordamos que estamos con la obra Teoría de la prueba en el proceso penal acusatorio de la doctora Laura Alejandra Londoño Jaramillo desde Colombia. Doctora, qué interesante tema el clasificar de acuerdo al sistema penal acusatorio y el Código Nacional de Procedimientos Penales, este avance que tiene significativo la prueba en el proceso. La parte más importante que se me hace por cuestiones obviamente que se están dando en la República con las crisis forenses que existen en materia de desaparecidos. Se me hace un tema que de acuerdo a lo que estamos platicando de la prueba y obviamente de todo lo que son las entrevistas forenses y la recolección de indicios, estamos ante un reto del nuevo sistema penal acusatorio porque se está saturando el tema de los forenses, ¿verdad? Definitivamente, y lo más complicado de todo es que, no quiere decir que vayamos a descalificar al testigo directo, al testigo presencial, a quien vio los hechos, Bernardino, por supuesto, que lo vamos a tomar en consideración, por ejemplo, para las características de media afiliación, pero para nadie es un secreto que para el juez, obviamente, es mucho más confiable el poder contar con las explicaciones científicas, técnicas, periciales, en un alto grado de probabilidad para poder entender afirmaciones y negaciones que necesariamente solo se pueden explicar desde esa arista. Entonces, obviamente que el juez espera poder aproximarse a una verdad real o material. Ninguno de los que está en una audiencia, ni el Ministerio Público, ni la defensa, ni el juez, ninguno conoce esa verdad, lo que sucedió hace 6 meses, hace 1 año, hace 2. Y los testigos presenciales tienen un conocimiento parcial o total de un hecho. Puede ser que presenciaron todo el hecho, puede ser que hayan presenciado al inicio una parte del hecho o al final. Y las apreciaciones, lo que hayan visto, escuchado, que además hayan memorizado, puede tener variantes, incluso por el paso del tiempo. Hay un riesgo inminente para que la evocación del recuerdo se vaya desvaneciendo. Es decir, el juez es conocedor de esa situación humana, esa condición es muy particular y por supuesto que le puede resultar mucho más confiable al juez acudir al tema de los peritos. Y sí creo que hacen falta más peritos en más áreas. El tema de los desaparecidos, en general en el tema y todos los delitos que tienen que ver contra la vida. Imagínate el tema de feminicidio, la aplicación de los protocolos, el tema de tortura, gente que conozca muy bien, por ejemplo, el protocolo de Estambul. El tema de la psicología debe ser fortalecido para el tema de las víctimas en delitos sexuales. Entonces, sí creo que todavía hay un área de oportunidad para seguir trabajando. Doctora, me llama particularmente la atención cuando hay la participación del primer respondiente que llega al lugar de los hechos. Hay algunas policías que solamente se limitan a levantar indicios, pero de alguna manera no tienen el conocimiento científico. ¿Qué tanto puede afectar a la prueba? Oh, muchísimo, muchísimo. Fíjate que hay una división de actividades y eso también hay que tenerlo claro. Te voy a decir por qué. Porque en el artículo 21 constitucional, si nosotros nos vamos al texto, dice que la acción penal, prácticamente esa titularidad de la acción penal se ejerce de manera conjunta entre Ministerio Público y policías. Nos vamos al Código Nacional de Procedimientos Penales y allí está el artículo 132 de las obligaciones, facultades de la policía y sin embargo allí todavía no se distingue entre primer respondiente, PDI, Policía de Investigación y PSP. Es decir, estamos hablando de 3 policías que eventualmente pueden concurrir y entrar en contacto, ¿no?, con esos elementos materiales, con esos elementos sobre los que hay una expectativa de análisis, de examen para poder lograr información de contenido probatorio y que no queden los delitos impunes. Pues aquí sí es muy especial y muy delicado porque creo que a los mismos elementos de seguridad pública al momento de la capacitación hay que explicarles la diferencia entre las facultades de cada una de estas policías. El primer respondiente, su nombre lo dice, primer respondiente, responde porque llega primero.
Pareciera simple lo que estoy diciendo, pero insisto, el derecho es de sentido común, debe ser lógico y hasta debe ser simple al momento de poder dar y entender explicaciones. Y entonces cuando a mí me dicen, ¿qué es primer respondiente? Responde primero. ¿Responde primero quién? Una autoridad. Guardia Nacional a nivel federal y las respectivas policías a nivel estatal y municipal. De ellos no podemos esperar que hagan toda la actividad de cadena de custodia sobre un elemento, pero la mala actividad inicial de un primer respondiente sobre un elemento manipulado, sin las exigencias técnicas específicas que se requiere para el tratamiento de un elemento material probatorio, desde el inicio vamos a empezar con pie izquierdo la cadena de custodia. Claro, va a llegar PDI, que es como un enlace con la PCP, Policía con Capacidad de Procesar, pero la idea no es que el uno le haga el trabajo al otro, sino que se entienda que hay una división de actividades y que deben ser cumplidas con rigor. Hay un acta, por ejemplo, de entrega-recepción que firman el primer respondiente y PDI o PSP, una de estas policías, precisamente para recibir y ya encargarse del resto del panorama. Y quedaría el primer respondiente representando aspectos de seguridad a nivel periférico, anillos concéntricos de seguridad, por ejemplo, en lugares muy complicados de los hechos, donde hay enfrentamientos al momento de detener a alguien, por ejemplo, integrantes de ciertos grupos. Entonces, es importante la concurrencia, la coordinación y la comunicación, pero entender que hay una división de funciones. No es que el primer respondiente tenga que ser el todero, el hombre orquesta que realiza todo. El PDI, cuando llega, que es un enlace con PCP, entiende que la policía que ha fungido como primer respondiente hace un trabajo preliminar y en el primer respondiente se pueden apoyar, por ejemplo, para activar C5, pero adicionalmente, además, para llamar, por ejemplo, a servicios médicos, ambulancias, pedir apoyo. En un inicio puede ser que sea el primer respondiente quien se comunica con las autoridades ministeriales, obviamente para pedir en un momento dado el apoyo y que se mande a personal especializado para abordar las evidencias. Si hay distribución de actividades, Bernardino, debe haber coordinación y comunicación. Doctora, me llama también la atención en el tema de los cadáveres, en especial el trato que se le debe de dar a un cadáver de una manera humana, pero también a los deudos. En Colombia, ¿cómo opera el tema forense? Es decir, ¿de inmediato hacen la autopsia y le dan el resultado al Ministerio Público? Fíjate que en Colombia, digo, como en todos lados, hay cuestiones negativas, hay cuestiones que todavía son área de oportunidad también en Sudamérica, incluido mi natal Colombia, y hay cuestiones que son positivas. Y debo destacar con orgullo, institucionalmente hablando, la Fiscalía General de la Nación en Colombia cuenta con un cuerpo técnico de investigación que se llama CTI. Y ese cuerpo de investigación técnica trabaja inclusive en algunas áreas o con algunas áreas de la Policía Nacional de Colombia. Es decir, ha desarrollado Colombia un cuerpo de investigación forense sólido. Hay algunos problemas al momento, sí, claro, por parte del Ministerio Público de integrar los expedientes. No estamos exentos de que se cometan violaciones y que las detenciones se caigan. Eso sucede aquí y en cualquier lugar del planeta. Siempre hay errores y pues lamentablemente ahí seguimos. Pero el aparato forense colombiano que apoya la investigación de la Fiscalía creo que es de mucha utilidad. Se embalan los cadáveres, hay especial cuidado precisamente por la entrega de los cadáveres al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y Medicina Legal, así se llama, y prácticamente trabajan en mancuerna. La Fiscalía General de la Nación, que hace presencia a nivel de toda la República de Colombia. Colombia no es un país federal, y a nivel local de los departamentos, que territorialmente hablando es como las entidades federativas en México, a nivel de los departamentos, que es la organización política en Colombia, encontramos unas fiscalías seccionales, y a su vez cada una de esas fiscalías seccionales trabaja
con un cuerpo técnico seccional de investigación, con un apoyo y además con el Instituto de Medicina Legal en todos estos rubros de delitos contra la vida. Lesiones personales, se cuenta con un número importante de médicos forenses que entregan los informes a la brevedad en delitos contra la vida, incluido el homicidio, incluido el feminicidio, que es de más reciente aparición incluso que en México. México tiene y está trabajando en el delito de feminicidio desde hace años. Para Colombia esta tipicidad es mucho más reciente. Y nosotros también pues contamos con un instituto que se encarga en medicina forense de estudiar todo lo que tiene que ver con delitos sexuales, la identificación de la víctima, la descripción del tipo de lesiones, en términos generales, lesiones personales, calificadas, agravadas, obviamente el rubro, por ejemplo, de la incapacidad permanente, transitoria, y se trata de entregar toda esa información a la brevedad, precisamente a la Fiscalía, para poder adoptar decisiones relevantes dentro del proceso, como por ejemplo no solamente ir a juicio, porque eso podría tardarse mucho tiempo, sino eventualmente el poder llegar a acordar ciertas formas de terminación anticipada y poderle dar celeridad al proceso. En esto también impacta lograr tener o soportarse la Fiscalía en un cuerpo de investigación eficaz, rápido y contundente. Doctora, pues fue un gusto tener de nuevo su presencia en este programa. Interesante también esta obra, y pues nos gustaría nada más que le comentara al público cómo adquirir esta obra, si ya salió, ya está por ahí en las tiendas o en las librerías. Muchísimas gracias. Bueno, pues a todas y todos los que nos escuchan, un abrazo inmenso. Esta es la tercera ocasión que abres las puertas de este espacio. Me siento congraciada de poder compartir con la gente que te sigue, Bernardino, a tu equipo, siempre que son muy hospitalarios y hospitalarias conmigo. Este tercer libro fue publicado por Indepac y entiendo pues que no sé, creo que lo deberán tener en algún momento en el mercado o a través de Indepac puede lograrse conseguir ejemplares. Sin embargo, yo conservo algunos, he estado suministrando algunos en colegios de abogados, facultades de derecho, oficinas, y pues bueno, me pueden ubicar a través de mi Facebook, aparezco como Alexa Jaramillo, allí me pueden localizar. También tengo un espacio en Face Live y pues nada, la verdad es que estoy para servirles, esperando ser de utilidad. Espero que me permitan seguir entrando en su biblioteca. Tengo algunos otros proyectos y líneas de investigación que en su momento iré compartiendo con todas y con todos ustedes. Muchísimas gracias. Al contrario, doctora, gracias por haber estado en el programa. Pues este fue su programa, Leo, luego legislo. Hasta la próxima. Muchas